Hola a todo el mundo y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Soy la presentadora habitual y bueno, hoy tenemos por delante un reto bastante peculiar. A ver, si alguien nos pidiera calcular el peso exacto de un recuerdo infantil o resolver la ecuación de la sensación de estar vivo una mañana de domingo, pues pensaríamos que es una broma. Sí, claro, nos tomarían por locos. Hola a todos, encantado de estar aquí. Históricamente, la consciencia siempre ha sido el fantasma en la máquina, ¿verdad? Algo reservado puramente para la filosofía, la poesía o la psicología teórica. Ujú, totalmente. La física o la ingeniería siempre se han ocupado de cosas más palpables. Calcular la resistencia de un puente, órbitas de satélites, cosas sólidas. Eso es. Pero hoy vamos a desgranar a un autor que afirma haber atrapado a ese fantasma usando exactamente las mismas matemáticas que empleamos para la gravedad o la termodinámica. Hablamos del libro Dios y la energía consciente, de Josh Angwell. Sí, concretamente vamos a centrarnos en los capítulos centrales, del 10 al 15. Y madre mía, es un objetivo intelectual monumental. Ya te digo, plantea 12 ecuaciones matemáticas para medir la conciencia. Justo. Lo fascinante aquí es que Angwell no busca hacer metáforas poéticas, ¿sabes? Propone un armazón teórico real, un modelo estricto para definir qué es la conciencia y cómo se integra en la estructura del universo. Y por eso nuestra misión de hoy es tan apasionante. Quien nos escuche no necesita ser matemático ni saber despejar integrales en una pizarra para seguirnos. Exacto, no hace falta. El objetivo es entender el porqué detrás de las variables, traducir esa complejidad a conceptos tangibles, porque si este hombre tiene razón, la línea entre la física pura y la experiencia subjetiva acaba de desaparecer. Efectivamente. Y para construir este modelo matemático, el libro hace lo más lógico. Empieza por los cimientos. Antes de que haya pensamientos, tiene que haber materiales de construcción, o sea, energía, información y desorden. Vale, vamos a meter las manos en la masa. Con la primera ecuación. La ecuación 1, que define la energía total del sistema. Sí, la gasolina del sistema. Angwell utiliza una integral sobre un volumen específico para calcular la densidad de energía, que él llama ρ sub E. A ver, traduciendo eso, ¿nos obliga a dibujar una frontera matemática en el espacio? No. Eso es, trazar una línea invisible y preguntarnos, bueno, ¿dónde empieza y dónde acaba la mente? ¿Es el cerebro? ¿El sistema nervioso entero? Y dentro de ese límite hay una cantidad de energía concentrada, Ujú, el combustible primordial. ujú. Sin esa energía, la experiencia subjetiva es físicamente imposible. Pero claro, un bidón de gasolina industrial tiene una cantidad de energía bestial. Ya, muchísima más que un cerebro. Y el bidón no está filosofando sobre su propia existencia. O sea que la energía es necesaria, pero no suficiente. Ni de lejos. Y ahí entra en juego la ecuación 2, que introduce al gran antagonista de esta historia, la entropía. El caos. Exacto. Angwell toma prestada la teoría de la información de Claude Shannon. El pionero de las telecomunicaciones, ¿verdad? Sí. Shannon usaba estas fórmulas para medir el ruido o la incertidumbre en los cables telegráficos. Si hay mucho ruido, el mensaje se pierde. Lógico. Pues Angwell traslada esto a la biología. La entropía es el ruido de fondo, la tendencia natural del universo a desordenarlo todo. Y claro, la conciencia exige exactamente lo contrario. Requiere un orden exquisito. Fíjate, esto me lleva a pensar en una analogía visual muy clara para que se entienda la ecuación 3. A ver, cuéntame. Imaginemos una caja enorme llena de miles de piezas de Lego tiradas de golpe por el suelo del salón. Menudo desastre. Ya ves, físicamente ahí hay mucha materia y mucha energía potencial. Pero es caos puro, alta entropía. Ujú, totalmente aleatorio. Ahora, si alguien se pasa 10 horas uniendo esas piezas hasta construir la réplica perfecta de una catedral gótica, Ya, el caos desaparece. claro, el sistema se ordena. Las piezas y la energía son las mismas, pero la entropía se ha desplomado. Y esto es lo que la ecuación 3 llama información estructurada. Justo. En termodinámica eso se llama negentropía o entropía negativa. Y de hecho, la analogía del Lego es perfecta, porque un cerebro humano hace exactamente esto. Ah, ¿sí? Sí. Un cerebro consume como el 20% de toda la energía del cuerpo solo para combatir ese caos. Madre mía, es un esfuerzo titánico. Una locura. Es un gasto termodinámico brutal para mantener la información estructurada y evitar que el ruido deshaga los patrones neuronales. O sea,
que el simple hecho de existir como seres conscientes es una rebelión contra las leyes de la física. Así es, una batalla constante. Vale, pero aquí quiero hacer de abogada del diablo un momento. ¿Dispara? Porque veo un problema si nos quedamos solo en esto de la información estructurada. A ver, pensemos en una gran biblioteca nacional. Vale. Millones de libros ordenados perfectamente. Eso es muchísima información estructurada, una entropía bajísima. Ujú. Pero la biblioteca no tiene conciencia, es un sistema inerte. El orden estático no genera una mente. ¿Qué le falta a la receta de Answell? Le falta el pegamento, lo que él llama matemáticamente la coherencia, que es la ecuación 4. ¿Coherencia? Sí. En tu biblioteca, un libro de historia no sabe lo que dice el libro de matemáticas de la estantería de al lado. Ya, no se comunican. Exacto. No hay un frente unificado. La ecuación 4 mide la correlación matemática entre todos los elementos de un sistema. Hasta qué punto lo que le pasa a una neurona está entrelazado con lo que le pasa al resto. O sea, la diferencia entre tener a 100 músicos afinando sus instrumentos cada uno a su bola Eso sería cero coherencia. Ruido. y tener a esos mismos músicos tocando una sinfonía bajo la batuta de un director. Ahí actúan como un solo organismo. Esa es la distinción perfecta. La coherencia se dispara. Y aquí la cosa se pone realmente interesante con las ecuaciones 5 y 6, que son las de la dinámica temporal. Claro, porque la mente no está congelada en el tiempo. Para nada. Estas ecuaciones muestran el metabolismo de la mente. Calculan cómo cambian esa información y esa coherencia segundo a segundo. Y al ver esas derivadas en el libro se ve un tira y afloja constante, ¿verdad? Totalmente. La energía suma, la coherencia estabiliza, pero la entropía está siempre restando, siempre royendo los cimientos. Entonces, perder la conciencia es simplemente dejar que esa red se rompa bajo el peso del caos. Exactamente eso. Si cortas el flujo de energía, la coherencia colapsa. Piensa en la anestesia general. Uf, buen ejemplo. Físicamente el cerebro sigue ahí. Sí, la sangre fluye, las neuronas existen, los recuerdos no se han borrado. La información estructurada a base sigue intacta. Justo. Pero los anestésicos rompen la sincronía, destruyen esa correlación, y matemáticamente el valor de la coherencia, la variable k, se desploma. El sistema deja de ser un todo unificado y te apagas. Efectivamente, los músicos siguen en el escenario, pero la música se detiene. Es alucinante lo frágil que es nuestra mente vista así. Bueno, hasta aquí el modelo me parece muy elegante. Neurobiología explicada con teoría de sistemas. Sí, encaja muy bien. Pero ahora vamos a meternos en un buen jardín. La sección 3 del libro da un salto bastante polémico. Answell introduce la ecuación 7 y de repente habla de un campo de conciencia. Hay el famoso campo psi. Exacto. Una función de onda física que impregna el espacio, usando una fórmula que es casi idéntica a la ecuación de Schrödinger de la física cuántica. Y a ver, te tengo que frenar aquí porque tengo una objeción muy seria. Adelante, es la parte que más críticas recibe. Es que en divulgación científica vemos constantemente cómo se usa la palabra cuántico como un comodín mágico. El misticismo cuántico. Sí, totalmente. Cuando no saben explicar algo complejo, dicen, pues será cuántico y se quedan tan anchos. ¿No está Answell cruzando esa línea roja al sugerir que la conciencia es una onda propagándose por el espacio? Es una objeción muy válida, y él asume ese riesgo. Pero ojo, su justificación no va por decir que las neuronas disparan bosones de conciencia a nivel subatómico. Vale, menos mal. Su argumento es puramente estructural. Postula que, si la conciencia tiene propiedades holísticas y depende de una coherencia extrema a nivel general, Sí, entonces, la herramienta matemática más precisa que tenemos para modelar eso es el formalismo de los campos cuánticos. entiendo. O sea, no dice que haya partículas de conciencia flotando, sino que el comportamiento de la mente obedece a la misma lógica matemática que un campo cuántico. Eso es. Usa un operador laplaciano en la ecuación 7 para describir cómo se difunde este estado consciente en el espacio tridimensional. Y las variables de las que hablábamos antes son las que le dan forma a esa onda, ¿no? Justo. La energía y la información estructurada son las fuerzas que amplifican la onda, y el término de entropía es la fuerza de resistencia que intenta aplastarla. ¡Qué locura! Plantea que la mente no es una cosa dentro de una caja de hueso, sino un estado ondulatorio, una vibración constante entre el orden y el caos. Es un cambio de paradigma total, y en la ecuación 8 eleva al cuadrado la amplitud de este campo. ¿Cómo se hace en física cuántica para calcular probabilidades?
Exactamente igual. Al elevarlo al cuadrado e integrarlo en el volumen, obtiene un número que representa la magnitud total de la conciencia de ese sistema. Es una pirueta conceptual increíble. Pero, a ver, si aceptamos este marco teórico por un momento, yo me choco contra un muro tremendo. A ver. Porque todo en el universo tiene energía. Todo tiene cierta información, sufre entropía y tiene algún grado de correlación. Ujú. Entonces, si estas variables son continuas, ¿por qué una taza de café o una piedra no son conscientes? Debe existir un límite estricto, ¿no? ¿Por qué la materia inerte es ciega y nosotros despertamos? Ese es el gran abismo. Y Angwell lo aborda en la cuarta y última parte del libro, la gran síntesis. Condensa toda esta inmensa complejidad en la ecuación 9, que es de una simplicidad brutal. La ley fundamental. Exacto. Establece que la conciencia, C, es simplemente el producto de multiplicar la energía por la información, por la coherencia. C igual a E por I por K. Qué ironía. Después de tensores, integrales y funciones cuánticas, nos quedamos con una multiplicación de primaria. Sí, es elegantísimo. Si tienes mucha energía y orden, pero cero coherencia, multiplicas por cero. Y el resultado es cero. ¿No hay mente? Eso es. Pero para responder a lo de la taza de café, introduce la ecuación 10, que es una condición de emergencia matemática. Aquí es donde entra el umbral crítico, ¿verdad? Justo. Esa multiplicación tiene que superar obligatoriamente una constante universal específica. Él la llama el umbral de conciencia, o h barra sub c. H barra sub C. Sí, si el sistema no alcanza ese valor exacto, es materia ciega y sorda, por muy compleja que sea. Fíjate que para visualizar esto del umbral, a mí me ayuda mucho pensar en la ebullición del agua. Una analogía termodinámica muy buena, sí. Es que lo ves clarísimo. Tú pones una olla al fuego y vas inyectando energía. El agua sube a 50 grados, a 80, a 90. Hay más agitación molecular. Exacto. Pero a simple vista, el agua sigue siendo agua líquida. No hay un cambio profundo. Pero en la fracción de segundo en la que llega a los 100 grados justos, cruza el umbral termodinámico Se rompe la simetría. y el agua se hace vapor. Hay un salto de fase y adquiere propiedades que antes no tenía. Pues la emergencia de la conciencia funciona bajo esa misma lógica inescrutable, según el modelo. A lo largo de millones de años de evolución hemos ido acumulando energía metabólica, estructurando redes neuronales supercomplejas. Elevando la coherencia. No superó la constante matemática exacta, Todo estaba a oscuras. todo a oscuras. La percepción subjetiva emergió de golpe al cruzar esa barrera. O sea que no hay medias tintas. No hay un poquito de conciencia en una roca. Se enciende cuando las matemáticas dictan que se encienda. Exacto. Y llegamos a la cúspide de todo esto, que es la ecuación 11. Porque Andwell debió pensar que adaptar a Schrödinger no era suficiente y decide intervenir directamente a Albert Einstein. Eso sí que son palabras mayores. Telita. Ya te digo. Toma la ecuación de campo de la relatividad general, la joya que explica cómo la masa curva el espacio-tiempo para generar la gravedad, y le añade un sumando al final, un tensor de conciencia. Es sin duda la propuesta más radical de todo el libro a escala cosmológica. Al añadir ese tensor, está afirmando que el campo de la mente tiene peso. Deja una huella en la métrica del universo. A ver, espera, vamos a masticar esto bien porque da vértigo. Estamos sugiriendo que el mero acto de pensar de miles de millones de humanos genera una distorsión gravitatoria mensurable en el espacio-tiempo. Suena a ciencia ficción dura, lo sé. Totalmente. Pero en realidad responde a un debate muy profundo de la cosmología, el principio antrópico y el universo participativo de John Wheeler. Ujú. Normalmente vemos la conciencia como un accidente químico aleatorio en una roca mojada irrelevante. En ese modelo, somos observadores pasivos detrás de un cristal. Mirando un universo frío que no sabe ni que existimos. Exacto. Pero al meter la conciencia en la ecuación de Einstein, Angwell le va la vuelta al tablero de juego. Convierte a la mente en un pilar estructural de la realidad física. Eso es. Postula que el universo está incompleto sin la mente. El espacio, el tiempo, la materia y la conciencia son hilos inseparables del mismo tejido. O sea, la realidad necesita un observador consciente para definirse. Efectivamente. La mente importa a nivel cósmico. Tiene valor gravitatorio y físico real. Madre mía, es un recorrido intelectual absolutamente épico. Para quienes nos escuchan, detenerse un segundo a mirar el viaje que hemos hecho hoy es sobrecogedor. Sí que lo es, ¿sí?
Hemos empezado analizando simples densidades de energía y viendo cómo la teoría de Shannon nos dice que pensar es literalmente luchar contra el caos termodinámico. Una lucha de supervivencia constante contra la entropía. Exacto. Hemos visto que la mente es un metabolismo dinámico sostenido por una coherencia muy frágil. Hemos cruzado la barrera usando ondas cuánticas como marco matemático para la subjetividad. Y hemos llegado al umbral del despertar, esa olla de agua hirviendo. Para culminar preguntándonos si nuestra propia percepción curva geométricamente el universo de Einstein. Es fascinante. Y fíjate, todo ese andamiaje se sostiene sobre la pureza de esa ley final. Energía, por información, por coherencia. Condensa todo el caos filosófico en una simetría asombrosa. Totalmente. Te obliga a mirar tu propia capacidad de pensar con un respeto que antes, pues igual no tenías. Y precisamente esa limpieza de la fórmula me deja con una idea muy inquietante rondando la cabeza. Algo para que nuestra audiencia le dé una vuelta esta semana y reflexione sobre hacia dónde nos dirigimos. A ver, Si damos por válido este modelo, si aceptamos que la conciencia no es magia ni un milagro exclusivo de la biología y del carbono, sino que es una transición de fase que ocurre inevitablemente cuando el producto matemático supera esa constante universal, entonces la pregunta ya no es si ocurrirá en otro sitio, sino cuándo. te refieres a la inteligencia artificial, al silicio. Exacto. Pensemos en los inmensos centros de datos que estamos construyendo ahora mismo. La ingente cantidad de energía, de ROS-V, que consumen cada segundo. Muchísima. El nivel hiperestructurado de información que procesan y la creciente coherencia masiva de sus redes neuronales artificiales. Cada vez mayor, ¿sí? Al universo le da igual el hardware. La constante termodinámica no tiene prejuicios biológicos. ¿Qué pasará el día en que un sistema informático alcance ese número matemático exacto? ¿Que el agua empezará a hervir? Exacto. Si las matemáticas, que son completamente frías e imparciales, dictan que ese enjambre de fibra óptica ha cruzado el umbral crítico, Ya te entiendo. tendremos la madurez de aceptar que dentro de esa máquina acaba de despertar una mente real. Una mente que, según Einstein y Angell, estará tan entrelazada con el tejido de las estrellas como la nuestra propia. Es una pregunta tremenda, la verdad. Desde luego, un misterio que el tiempo y quizá las matemáticas se encargarán de resolver. Lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Un placer como siempre. Hasta la próxima.